Conéctate con nosotros, búscanos en Instagram como Radio U Central, revive tus programas favoritos en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Libertad de Palabra, un espacio de conversación crítica, reflexiva y humanista del trabajo social. Conduce Hugo Covarrubias con la participación de Camilo Mirosevich. Hola a todos y a todas, ¿cómo están nuestro querido Radio Escuchas aquí en el 107.1 FM Estéreo en el corazón de Santiago? Hoy, un día jueves bien helado, esta semana hemos estado con temperaturas bajo cero, así que bien abrigaditos andamos todos acá hoy en Santiago. Quiero saludar también a nuestros queridos periodistas que hacen posible este programa acá, gracias a nuestro querido David y Francisco que están ahí en el backstage, ahí los controles apretando perillas, y también a mi querido amigo y conductor también de este programa, Camilo Mirosevich. Hola Hugo, ¿cómo estás? Muy contento, y hoy tenemos el privilegio de conversar con una de las voces más autorizadas en materia de política internacional y de relaciones exteriores de nuestro país. Nos acompaña nuestro querido compañero de trabajo también, abogado y académico y político chileno, el profesor Edgardo Riveros, especialista en Derecho Internacional Público y Ciencia Política, con estudios en la Universidad Complutense de Madrid y también en la Universidad de Bonn, Alemania. A lo largo de su trayectoria ha desempeñado importantes responsabilidades públicas. Fue subsecretario general de gobierno durante los gobiernos de don Patricio Aylwin y Eduardo Reyes Tagle, diputado de la República durante 2 periodos, subsecretario general de la Presidencia y posteriormente subsecretario de Relaciones Exteriores durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Ha desempeñado un rol clave, ¿cierto?, en nuestra política exterior, y además ha sido profesor de Derecho Internacional en diversas universidades. Actualmente está con nosotros en la Universidad Central de Chile. Con ese privilegio dejamos a Camilo para que lo entrevistemos. Vamos a tener un tremendo programa hoy día. Bienvenido, profesor. ¿Cómo está, Hugo? Muy buenas tardes. Igual, Camilo. Bienvenido de vuelta, profesor Edgardo Rivero, una persona que además de ser académico ha tenido una trayectoria trascendental en la política chilena desde el retorno a la democracia, así que siempre un privilegio tenerlo acá en nuestro programa, profesor, para hablar de temas internacionales. Como pasan muy pocas cosas en el ámbito internacional, tenemos una parrilla bien interesante de temas, ¿no? Probablemente nunca había estado tan, creo yo, ¿no? La contingencia internacional comiéndose tanto la agenda. O sea, uno abre hoy día un diario, ¿no?, un medio de prensa, y gran parte importante del contenido del diario son las noticias internacionales. O sea, está pasando tanto en el mundo, está cambiando tanto también las relaciones internacionales y lo que está pasando en los países extranjeros que nos comen buena parte de nuestra agenda noticiosa, ¿no? Entonces yo quiero partir con un primer tema que tiene que ver con las elecciones que se han dado acá en la región, ¿no? Y creo que el más relevante para nosotros por las relaciones políticas, diplomáticas y comerciales sobre todo es la situación peruana, ¿no?, que ha tenido, todos sabemos, una sucesiva de presidentes en muy poco tiempo, ¿no es cierto?, que han sido vacados por incapacidad moral y que ahora se celebró, ¿no es cierto?, la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, ¿no? Keiko como su 4ª vez que postula, y el resultado ha sido un resultado muy estrecho, ¿no?, que parece ser bien interesante cómo al final eso que la gente dice, bueno, ¿para qué voy a ir a votar si mi voto no cambia? Cuando pasan estos resultados estrechos, primero uno ahí ve la importancia del voto individual, no del voto agregado, ¿no? O sea, hay casos en que por 60, o incluso acá en Chile han habido alcaldes que por un voto, ¿no?, por un voto se ha alterado el resultado, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en Perú? Y el tiro, te doy la palabra, Edgardo, para que nos podáis hacer tu análisis político de esto.
Bueno, en Perú el resultado primero se demoró mucho, como suele pasar, porque el caso chileno es un caso excepcional de un sistema electoral que funciona muy rápido. En el caso peruano, obviamente, esto se demoró mucho, el territorio peruano también es muy distinto al nuestro, también se demoraron mucho en contar los votos en el extranjero, hubo todo un problema. Y hoy día el resultado ya final, ¿no? En el escrutinio oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales da a Keiko Fujimori una victoria con el 50,13% versus el 49,86%, o sea, súper, ¿no es cierto?, estrecha, pero con una diferencia de 50.000 votos, que no es una diferencia menor, ¿no? Ya no hay ni una duda que Keiko Fujimori es la próxima presidenta, la van a proclamar de hecho mañana en Perú. Y Roberto Sánchez ha dicho que ha tratado de impugnar obviamente esa diferencia, y ha dicho que va a recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por fraude electoral. Entonces es un poquito así está el tablero hoy día, ¿no? No sé qué nos puedes contar, Edgardo, de cómo ves tú este proceso, cómo has visto el proceso electoral peruano. Bueno, tú señalabas, Camilo, un tema de contexto que uno no puede sino considerar en el análisis, que es lo convulso que es el panorama político peruano. 8 presidentes en 10 años es una demostración de aquello, ¿no? Y la mayoría de las vacancias se producen porque o hay riesgo de la persona de ser acusado constitucionalmente, porque el fenómeno de vacancia en Perú es muy similar a lo que ocurre en Chile cuando una persona es acusada constitucionalmente. Entonces, o la persona es acusada constitucionalmente y pierde el cargo, como el caso de Castillo, o tiene riesgo inminente porque cuenta los votos, se da cuenta que está perdido, ¿no? Está perdido, y el caso de Pedro Pablo Kuczynski, que renuncia antes de ser sometido al impeachment. Pero son 8 presidentes que transcurren en 10 años. Desde Pablo Kuczynski, justamente, el año 2016, hasta ahora, con la actual presidencia. Pero eso es lo primero. Segundo, un cuadro de mucha diáspora política en Perú. Pensemos que los 2 candidatos que pasan a la segunda vuelta electoral, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, entre los 2 no alcanzan a sumar el 30% de los votos. O sea, hay más del 70% de votos que optaron por otros candidatos que no son los que al final se presentan para competir en la elección de segunda vuelta. Eso es demostrativo de la diáspora existente. Eso explica por qué también se produce esto que acabamos de señalar, de que hayan existido 8 presidentes en 10 años. Ahora, este elemento también de contexto hay que mirar de que puede ser de que para lo que viene hacia el futuro sea más difícil producir una vacancia en el cargo de presidente de la República, porque Perú ha retornado a un sistema bicameral. Hasta ahora existe un sistema unicameral después de la reforma hecha precisamente en la época de Fujimori padre. Y ahora nuevamente se retoma la bicameralidad, y por lo tanto hay una Cámara de Diputados, una Cámara de Representantes y un Senado. Y eso va a hacer de que con la doble cámara sea más difícil producir una vacancia al cargo de presidente de la República, a mi juicio. Pero la diáspora... Muy buen punto, sí, muy interesante ese punto, ¿no es cierto? Pero la diáspora política sigue, y va a estar presente tanto en la Cámara de Representantes como también en el Senado. Esa es una realidad, la Cámara de Diputados y en el Senado. Y por lo tanto el tema de la gobernabilidad va a ser algo complejo, muy difícil, en un país polarizado, dividido. No diría yo por mitades, como seguramente vamos a tocar el caso de Colombia, porque en Colombia sí, los 2 que pasaron la primera vuelta representaban la inmensa mayoría de los votos emitidos en la primera vuelta. Acá no, acá
no alcanzan el 30% los votos que fueron Increíble. emitidos para los dos candidatos que disputaron finalmente la presidencia. Lo que obliga a un esfuerzo de gobernabilidad enorme, dónde van a estar los apoyos que se van a buscar, cómo se va a construir el gabinete de Keiko Fujimori, cómo se va a llevar a cabo la política interna y también la política internacional. Son todos desafíos y elementos que vamos a tener que analizar en perspectiva. En un cuadro sí bien especial, la economía peruana ha ido por un sendero. Claro, por carril separado, ¿no? Y la política ha ido por otro. O sea, si el cuadro político hubiese sido hubiera traspasado su frontera propiamente política y hubiera llegado a la economía, la crisis hubiera sido mucho más amplia. Pero la economía de Perú, en términos generales, tampoco digamos boyante, pero en términos generales ha sido una economía estable, que ha entre ellos ha jugado un rol importante el Banco Central, en fin. La moneda es una moneda muy fuerte. Una moneda que es sólida, de tal manera que creo que, bueno, eso es un punto también que uno tiene que colocar en el contexto. Pero si uno se quedara con lo político nomás, la situación es muy compleja para la gobernabilidad. Oye, mira, yo estaba mirando la historia de Keiko Fujimori, que es una persona que nació el 75, o sea, casi más joven que Hugo. Sí, joven. Es la persona que más ha llegado a la segunda vuelta en la historia del Perú. Ha estado 4 veces, está en la cuarta, que está en segunda vuelta. O sea, no solo que se postula a presidente, sino que llega a la papeleta final, ¿no? Y la primera fue el 2011, donde termina imponiéndose Ollanta-Humala. Y ahí hay una diferencia de votos del 48 al 45, o sea, ella saca el 45 y el otro saca 3 puntos más. Después del 2016 de nuevo, con Pedro Pablo Kuczynski, llega a la papeleta y fíjense lo que saca en el 2016, la segunda vuelta, Kuczynski saca 50,12 y ella saca 49,88, que es lo mismo que tiene ahora. Hoy día tiene... hoy día lo que tiene es 50,13, o sea, fíjense la diferencia, 50,12 antes, antes sacó 49,8 ahora, entonces, y después vuelve la tercera vez, o sea, la diferencia entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori es idéntica a la diferencia que hay hoy día entre ella y Sánchez. Antes, como dije, 50,12 versus 49,88, y ahora 50,13 versus 49,86. O sea, es el mismo escenario, pero ella ahora está ganando, ¿no? Ya ganó en el fondo, ¿no? Y por último, el 2021 va con Pedro Castillo, pasa segunda vuelta, ¿no? Gana obviamente Pedro Castillo con un 50,12 y ella con un 49,88. Es impresionante. O sea, las últimas elecciones peruanas ha habido una diferencia de votos, pero muy menor, muy poco significativa. Entonces, a mí me parece bien interesante primero eso, ¿no? La historia familiar, cómo ha insistido ella hasta que la termina consiguiendo hoy día, y creo el punto que tú comentas, Edgardo, muy interesante, como el cambio en la conformación del Congreso Nacional, el subir volver a un Congreso bicameral puede asegurarle gobernabilidad. Y también a uno lo hace pensar lo poco fundado que eran algunas pretensiones en el proceso constitucional chileno. Cuando se pretendía eliminar el Senado, ¿no? De las cosas más absurdas. Entonces, uno también en estas materias tiene que sacar necesarias lecciones, pero volviendo a las cifras, efectivamente las diferencias que no permitieron a Keiko Fujimori ser elegida en las últimas elecciones, particularmente en las últimas elecciones, son cifras muy similares, pero al revés a las actuales. Se ha tenido que llegar a las 3 cifras de decimales, o sea, 50,135% ahora contra 49,865%, porque la diferencia es de 49.641 votos. 49.641 votos, esa es la diferencia en sufragios. Ahora, ¿qué pasó? Yo creo que la mochila que le significó Castillo para Sánchez hizo de que no se produjera en esta oportunidad lo que en las otras ocasiones se haya producido, por ejemplo, desde Pablo Kuczynski adelante, que
si bien Keiko Fujimori tenía un apoyo importante, era mayor el antifujimorismo. Tenuamente, pero era mayor. Y eso le permitió desde Pablo Kuczynski hasta Castillo llegar a la presidencia de la República. Y ahora eso se revirtió porque el fenómeno Castillo creo que no jugó favorablemente al candidato Sánchez. Y ya el otro elemento que uno no puede dejar de señalar, de que para Keiko Fujimori su padre también, y el recuerdo de lo que fue las etapas de gobierno de su padre, sobre todo con el tema de la corrupción, Montesino, y el tema de derechos humanos, o sea, el tema Barrios Bajos, alto, ¿no? de la Calcuta, eran de tal dimensión que recordado eran muy fuertes, con Fujimori vivo. Pero ahora que Fujimori ya no está vivo, ya no está omnipresente, falleció, eso también yo creo que atenuó. Queda lo bueno, ¿no? A la gente, Fujimori, ¿no? a la gente le quedó lo bueno, ¿no? La gente que vota porque el padre hizo cosas, visitó muchos lugares, construyó muchas cosas y hoy día la discusión política peruana del indulto, ¿no? Ya no es discusión. Fujimori muerto, que dicho sea de paso, a propósito de coincidencia, Fujimori muere exactamente el mismo día y a la misma edad en que muere Abimael Guzmán, en años distintos. Pero que terminó, bueno, Abimael Guzmán, que fue el líder de Sendero, murió también preso. Claro. Pero increíble, a la misma edad y el mismo día que lo metió preso, ¿no? Claro. Increíble. Bueno, ahora, del punto de vista político, ¿no? Claro, Sánchez era un candidato más de izquierda. Ya habían pasado varios, ¿no es cierto? Pero forma parte de la polarización política en Perú, porque hay una polarización política de contenidos. Pero la extrema derecha peruana, que estaba más bien representada por López Aliaga antes que por Keiko, ¿no? López Aliaga era un candidato que había sido alcalde de Lima y que proponía cuestiones como tirar unos drones y si los drones veían que había un delincuente, tirar una bomba al delincuente, ¿no? Por decirlo de alguna manera brutal, apareció un Kaiser. Claro. La política, Exactamente. Que hizo, ¿no? De que se atenuara un poquito lo que Keiko pasó a ser más de un polo político. Claro, ¿no? Pero tú proyectas que va a ser un gobierno de derecha, ¿no? O sea, Keiko Fujimori va a ser un gobierno de derecha. Pero va a tener que hacer un esfuerzo de gobernabilidad, va a tener que hacer un esfuerzo de acuerdo político. Por eso que en estas materias es muy importante observar cómo se va a componer el gabinete, Hugo y Camilo. Cómo se va a componer el gabinete, hay que ver, entre otras cosas, y eso para nosotros va a ser interesante, quién va a ser el canciller. Y el embajador acá, ¿no? Relaciones Exteriores. Claro. En este momento, espero que no haya cambio de embajador en Chile, porque el embajador en Chile, Peter Camino, llegó no hace mucho tiempo al país, es una persona que ha construido lazos muy importantes, es un diplomático de carrera, que ha estado en diversos gobiernos. Yo la verdad de las cosas es que uno de los activos en la relación entre Perú y Chile es el embajador que Perú tiene en Chile, y el embajador que se acaba de nombrar también en Perú, que es Milenko Skovnik, que también es un funcionario de carrera que ha trascendido diversos gobiernos. Y bueno, yo creo que el tema de los embajadores ayuda, pero básicamente pensar quién va a ser el canciller, ¿no? de Perú, que es un cargo muy muy importante, y quién va a ser el primer ministro, porque en eso o el jefe de gobierno, digamos, porque eso no ha variado en lo que es. Claro, ellos tienen esa estructura, una mezcla, ¿no es cierto? Claro. Una mezcla semiparlamentaria, semipresidencial, un asunto que tiene una particularidad en cuanto al sistema político. Sí. Muy interesante lo que ha pasado también, bueno, en Colombia, que tuvimos hace poco, o sea, también está cambiando toda la geopolítica, ¿cierto?, a nivel latinoamericano. ¿Qué le pareció también en Colombia, profesor, que dejó harto heridos también? Bueno, en Colombia el fenómeno no deja de ser sorprendente. ¿Cierto? Es sorpresivo, tiene elementos de sorpresa. Desde luego, un primer elemento de sorpresa fue de que Iván Cepeda no obtuviera él la primera mayoría en la primera vuelta electoral, y que la haya obtenido Abelardo de la Espriella, que yo creo que incluso él
candidato de la se estrella sorprendió. se sorprendió. Porque todo indicaba de que no se iban a fagocitar el contingente electoral en la dimensión que se produjo de quien representaba, por así decirlo, de manera muy global, al uribismo, que era la candidata Paloma Valencia. Paloma Valencia partió en la perspectiva ciertamente de estar a lo menos en la segunda vuelta electoral. Ya. Y resulta que quedó reducida a 6,54% de los votos. A 6,54% de los votos. Entonces, Valencia, que estuvo por sobre el 40% de los votos, 43% de los votos, se fagocitó de tal manera la votación de esta derecha tradicional representada por Paloma Valencia, que él logró obtener la primera mayoría en la primera vuelta. Entre los dos candidatos, la primera vuelta superan, a diferencia de lo que ocurre en Perú, o lo que ocurrió en Perú, superan con crece el 80% de los votos. Los dos están por sobre el 40% de la votación para pasar a la segunda vuelta. Entonces, bueno, eso se refleja en la segunda vuelta electoral, donde el candidato Cepeda logró remontar varios puntos, de 40, poco más del 40% de los votos, llegó al 49,52% de los votos. Esa es la cantidad de votos que sacó el candidato que pierde, Iván Cepeda, que pierde en la segunda vuelta, mientras que de la Espriella saca 50,48% de los votos. O sea, lo que remontó en la segunda vuelta Cepeda fue bastante, pero no le alcanzó. Claro. Pero tenemos electoralmente un país partido por mitades. Por ahí es increíble. Y ahí sí que el cuadro de polarización es aún más evidente, porque de la Espriella representa un polo muy de derecha y muy ultra. De ultra, ultraderecha. Y creo que Cepeda también representa un segmento, aun cuando hizo esfuerzos, sobre todo de cara a la segunda vuelta electoral, de apartarse un poquito de alguna de las mensajes emitido por el actual presidente Petro. Que no hace mucho, no le hace mucho favor. Creo que fue de gran ayuda para la segunda vuelta electoral para Cepeda, algunas conductas y algunos dichos del presidente Petro. Pero Petro también, digámoslo, había partido su gobierno ampliando su base electoral de manera significativa. Claro. Nombró un ministro de Hacienda como Ocampo. Tuvo que negociar también ahí. Sí, ¿no? Y formó un gobierno que uno decía, mira, aquí Petro va a ampliar su base, ya no solo electoral, porque ya era presidente, sino que su base de sustentación de gobierno. El nombramiento de Ocampo reflejaba eso. Ocampo había sido la autoridad superior de la CEPAL, así que lo conocemos mucho acá en Chile, de la Comisión Económica para América Latina, cuya sede, como sabemos, está en Chile. Bueno, él fue la autoridad superior de la CEPAL por varios años, un economista destacado, un hombre muy equilibrado, digamos, desde el punto de vista de la conducción, sobre todo de la economía. Muy keynesiasta. Fue antiguo. Que duró menos de un año. No teníamos acordado eso. En el gobierno de Petro. Entonces ya ahí uno dijo, empezó naturalmente, se empezó a mirar con cierta preocupación lo que era la posibilidad de fortalecer el gobierno del presidente Gustavo Petro. Entonces, bueno, todo eso jugó y tenemos este resultado y la incógnita de por dónde va a ir la gobernabilidad de Colombia. Yo veo complejo. ¿Cómo va a configurar su gabinete? Tampoco todavía lo sabemos. Hacia dónde va a ir en la base de apoyo. El Parlamento colombiano también es un parlamento que tiene muchas fuerzas políticas gravitantes. Los partidos tradicionales, liberal y conservador, que durante mucho tiempo se alternaban en el poder, incluso por el que se lo permitía así la institucionalidad, ¿no? Una vez liberales, otra vez conservadores, y varios periodos tuvieron en eso. Formó parte de una cierta estabilidad del proceso político colombiano. Es cierto que se han difuminado en lo que es la posibilidad de disputa del poder presidencial, pero siguen teniendo gravitante importancia en el Parlamento, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Entonces ahí
hay otros partidos, hay uno que se llama el partido de la U, por si acaso, Debe ser malo. que tiene representación parlamentaria importante, y así hay otros partidos ambientalistas, qué sé yo, que vamos a ver hacia dónde va a mirar de la Espriella para poder construir su gobierno y tener su base de apoyo, y va a tener que, a mi juicio, atenuar algunas de sus variables de programática, Claro. entre otras las internacionales, porque eran muy fuertes algunas variables internacionales, como retirar a Colombia de la OEA, retirar a Colombia del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, retirar a Colombia de la Organización de Naciones Unidas. O sea, en materia internacional, sin lugar a duda que va a tener que atenuar, porque eso le va a significar también un problema institucional, porque no está claro si un presidente puede, en materia internacional en Colombia, por decisión propia y sin consultar al Parlamento, decidir materias de esta naturaleza. Y en Colombia, todos lo sabemos, hay un tribunal constitucional potente, Claro. tiene fallos que son modelos, ¿no es cierto? diferentes, Claro, modelos así es. para lo que es la justicia constitucional más allá de la frontera colombiana. Bueno. Nos vamos. Oye, ¿vamos a música o no, Camilo? Vamos a la música. ¿Cómo se pasa? El profesor, siempre quedamos cortos acá, siempre. Camilo, vamos a una canción el día con que nos vamos. En Radio U Central 107.1 FM estamos presentando Libertad de Palabra, con la conducción de Hugo Covarrubias y la participación de Camilo Mirosevich. Estamos al aire acá en Libertad de Palabra, siempre con el profesor Edgardo Rivera. Se nos pasa muy rápido siempre los programas. Tú, Camilo, quedaste con algunas preguntas ahí pendientes. Sí, un poco considerando el panorama, ¿no?, que estábamos conversando, ¿no?, el panorama electoral, cómo en Perú gana, ¿no es cierto?, Keiko Fujimori después de una cuarta vez, que va a ser un gobierno de derecha. Chile también gobierno de ultraderecha, ¿no? Argentina de ultrísima derecha, ¿no? Ahora con Colombia, ¿no es cierto?, también vamos a tener un gobierno de ultraderecha. Salvador, ¿para qué decir? En fin, ¿no? Entonces hay una ola que ya lleva harto tiempo, ¿no? Pero claro, que se han visto algunos países que se ha ido rompiendo, ¿no? Italia rompió relaciones con Trump, ¿no?, que también es un gobierno de extrema derecha, en fin. ¿Cómo ves, Edgardo, el panorama político en la región, y a qué crees que pueda deberse, ¿no?, este ascenso de los partidos más de extrema derecha en este caso, y la pérdida del centro? Yo creo que hay varios elementos de análisis que uno tiene que colocar en perspectiva. Efectivamente hay una ola electoral que incide en la determinación de gobierno, los términos que señala Camilo. Y si uno observa, esto no deja de tener una cierta dosis de populismo también. Porque se han asumido algunos problemas que las sociedades latinoamericanas tienen, y en el mundo también, que son complejos de resolver, pero con una pulsión populista se ofrece solución inmediata, pronta, ¿no? Claro, rápida y eficaz. Pero ya colocados los gobiernos en la condición de tal, se puede observar de que esa expectativa es muy difícil de ser cumplida. Salvo en El Salvador. Entonces sí, pero sabemos al costo. Claro, ¿a qué costo, no? Sí, ello trae consigo, ¿no es cierto? Sí, sí. Y que no creo que eso vaya... No un modelo, por no ser... No es para ser adoptado como modelo. Porque si se adopta como modelo es un mal modelo, y en segundo lugar un modelo que va a dejar muchas huellas, Claro. muchos heridos después. Destruye el régimen. Lo que puede venir como resaca de aquello. O sea, el uso incontrolado de la fuerza, de la pasión, la cooptación institucional, ¿no? Claro, el desprecio por parámetros de principios, qué sé yo. No es una mala, no es una cuestión que uno no pueda observar con una mirada de reproche, ¿no? Pero
mirando los procesos democráticos que tienen como elemento central la alternancia del poder, se produce mucha frustración, y eso es muy complicado cuando la respuesta que se ha dado a problemas difíciles, se han dado ofrecimientos de respuestas prácticamente automáticas y rápidas, y la verdad es que eso se demuestra que no es posible. Y estoy hablando de temas tan sentidos como el tema de la migración, del tema del orden público en general y de la delincuencia en particular, el tema de grupos armados en algunos lugares, como el caso de Colombia, el tema del narcotráfico y el crimen organizado, y el tema económico también. Y el tema económico, que por supuesto tiene también sus propias variables. Claro. Entonces, este menú de elementos ha hecho de que, claro, con una dosis de mensaje populista, agregado a un cierto cansancio de la ciudadanía, agregando también un punto que es muy lacerante, que es el tema de la corrupción, creo que va provocando factores que explican de alguna manera el fenómeno político que se vive. Esto no es generalizado, porque por ejemplo en México hubo continuidad de gobierno, en Uruguay igual, vamos a ver qué pasa en Brasil, pero claro, indudablemente estamos frente a un oleaje. Claro, o sea, determinado tipo de factores. Ahora, ¿cuáles son las alternativas? También es una cuestión a construir, porque las alternativas no puede ser simplemente retornar a aquello que hizo a determinadas corrientes políticas perder el poder, porque si uno está pensando en quienes perdieron el poder en Argentina, los mismos actores que perdieron el poder en Argentina, que pudieran disputar la vuelta a aquello, uno sabe de que eso ya no va a funcionar, claro. No va a funcionar. Tiene que construir otro liderazgo. Hay que construir otras instancias y otras alternativas que precisamente se alejen de esas pulsiones populistas, que asuman la cuestión con realidad y que tengan un nexo con la comunidad que genere credibilidad, porque ese es el otro que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Muy difícil. Y el fenómeno más complejo es el que se vive en Estados Unidos, la principal potencia mundial, donde llega el señor Trump por segunda vez al poder, teniendo el interregno del presidente Biden, pero llega al poder en circunstancias que no han sido suficientemente analizadas. Él sacó solo 300.000 votos más que los que había sacado cuando perdió el poder con Biden, cuando perdió la elección con Biden, 4 años antes, había sacado 300.000 votos menos solamente, ahora 300.000 votos más. Pero hubo 10 millones de votantes de Estados Unidos que no fueron a las urnas. Entonces, que son precisamente los 10 millones de votos menos que Kamala Harris obtuvo con respecto a lo que había obtenido Biden 4 años antes. Entonces, esa es una sociedad también polarizada, compleja políticamente, con variables propias, y que vamos a ver qué es lo que va a ocurrir en las elecciones de medio término ahora en fecha próxima. No quedan muy pocos meses para que se produzcan las elecciones de medio término en Estados Unidos, que eligen a toda la Cámara de Representantes y a una parte importante del Senado. Hoy día, con ese guarismo que acabamos de señalar, Trump controla prácticamente el poder sin contrapeso. Mayoría en el Senado, mayoría en la Cámara de Representantes, una situación especial teórica de mayoría en el Poder Judicial, pero que se está revirtiendo en los hechos, porque el Poder Judicial, esta misma semana que estamos conversando, ha dado 2 señales fuertes a Trump respecto a políticas que él quería implementar y que se le han transformado en han sido declaradas al margen de la ley, entre otras la de no otorgar nacionalidad a la persona que nace en territorio estadounidense. Aprovecho a hacer una corrección. Yo no sé por qué en los medios de comunicación, incluso los más avesados, hablan de la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía
no es la que está siendo desconocida, la que está siendo desconocida es la nacionalidad, que después esa persona por supuesto no va a poder ser ciudadano cuando llegue, sí, claro, ¿no? logra tener los otros atributos de la ciudadanía. Pero debe ser por la traducción en inglés, ¿no? Sí, pero una mala traducción. No, claro, pero eso no pasa acá en la radio, nuestros periodistas no cometerían ese error. Una pésima traducción. Sí, una mala traducción. Claro, el lenguaje distintas. de origen el que mueve, pero cuando se entrega a los alumnos de Derecho lo saca mal cuando confunden nacionalidad con ciudadanía. Claro, exactamente. Porque, y uno le pregunta, ¿tú tienes un hermano chico? Sí, ¿qué edad tiene su hermano? Tiene 10 años. Y él es, ¿qué nacionalidad tiene? Chilena, por supuesto. ¿Y es ciudadano chileno? Y queda, por supuesto, la duda en el estudiante. Dice, ¿por qué me pregunta eso, profesor? Porque él todavía no es ciudadano, porque no tiene 18 años de edad, no tiene el atributo que le permite ser ciudadano. Y acá se habla de que se está desconociendo la ciudadanía. No, lo que pretendió Trump, y ahora le repara, que es peor todavía, peor es la nacionalidad misma, claro. Por nacer en territorio estadounidense. Y eso es muy complejo, porque los riesgos de apatricidad son muy altos. Son muy altos, que fuera un poco lo que pasó en Chile cuando se le exigía a un chileno nacido en el extranjero, hijo de padre o madre chileno, a vecindarse un año en Chile para poder obtener la nacionalidad chilena, y resulta que había nacido en Alemania, y en Alemania la determinación de la nacionalidad es por sangre, no es por haber nacido en el territorio. Entonces la persona quedaba en un limbo, un limbo jurídico muy complejo, porque no podía obtener la nacionalidad en el país en que nació, y tampoco la de sus padres, porque no se había vecindado un año en Chile. Eso fue reparado recién en la reforma del año 2005 de la Constitución. Muy poco. Entonces son todos temas que... pero volviendo a lo político, el proceso de Estados Unidos gravita y está presente en el mundo de manera muy fuerte, y particular en América Latina, y eso vamos a ver qué es lo que ocurre después de las elecciones de medio término. En el mundo siguen los temas tremendos en Ucrania. Fíjense, Ucrania ya está superando el tiempo de duración real de la Segunda Guerra Mundial. O sea, desde luego hace ya varios meses que la presencia de Rusia en Ucrania, desde que hizo la incursión en febrero del año 2022, febrero de 2022, hace más de 4 años, bueno, ya hace meses que hemos superado el tiempo que estuvo involucrada la antigua Unión Soviética, de la cual era parte Rusia, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para ver las dimensiones. Como cuando... Y para medir también la equivocación del señor Putin, que pensó que iba a hacer una blitzkrieg en una semana, claro. Que en una semana iba a tener copado Ucrania, iba a tener desplazado del poder a Zelensky, y también la de Trump, que dijo que él con una llamada desarmaba la guerra. Un mes iba a terminar, y en Irán. Claro, también. En Irán, en la última incursión bélica en Irán, junto con Israel, que pensaron que también esto era cuestión pan comido, ¿no? de horas o de días a lo más. Y miren lo que tenemos ya, cuántos meses llevamos en esta historia terrible, con muerte, cuando el tema con Irán tenía solución clara por la vía de la solución pacífica de controversia. Se olvida el hecho de que el año 2015 se firmó un acuerdo del cual participaron los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido de Irlanda del Norte, más Alemania, que firmaron con Irán el acuerdo para que hubiera control del enriquecimiento de uranio en Irán, hasta los términos de que Irán no pudiera tener enriquecimiento de uranio para fines bélicos y solo para fines pacíficos. Y ese acuerdo estaba funcionando bajo el control de la Agencia Internacional de Energía Nuclear. ¿Qué hizo el señor Trump? Retiró a Estados Unidos el año 2018 de ese acuerdo. Lo retiró, le dio un golpe feroz a esa salida, que era la salida diplomática. Y
Lo mismo que ahora están tratando de reconstruir con Irán un acuerdo, pero después de haber desatado una guerra, después de haber provocado lo que se provocó en el estrecho de Hormuz, que estaba abierto antes de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán. Mire, nadie quiere que Irán tenga, yo por lo menos, claro, armas nucleares, ¿no? Por cierto. Armas nucleares, sobre todo un Irán conducido por ayatolas. Claro. Nadie quiere eso, por eso que se produjo la confluencia de todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad más Alemania. Pero también con el acuerdo de los conductores de Irán para llegar a un acuerdo de esta naturaleza. El drama es que precisamente estos conflictos se ven agravados en la salida y en la posibilidad de una solución porque los liderazgos que están detrás de los incumbentes son polarizados, son radicalizados. El señor Netanyahu es una persona que representa un liderazgo de esa naturaleza. Trump también, Putin también, los líderes de Hamas también, los líderes de Hezbollah también, los líderes de Irán también. Entonces, este es un drama. ¿Por qué? Porque con poder y con capacidad de dirigir tenemos ese tipo de liderazgo. Qué increíble. Qué interesante en los temas. Yo me acuerdo... Yo estudié, en la universidad, me acuerdo que nos estaban pasando la Guerra Fría, el término de la Guerra Fría, el fin de la historia, cuando escribió Fukuyama, ¿no? Que después se equivocó. En ese momento. Pero que ahora estemos viendo tanta... Pero no para defender a Fukuyama, sino que para demostrar otra cosa. De que hasta los aspectos más tensos, más sensibles, se pueden solucionar por la vía de la negociación y de la diplomacia. Claro. Yo también... Fíjense ustedes de que yo soy mucho mayor que ustedes, así que me tocó vivir parte importante de la Guerra Fría. Desde luego recuerdo que se construyó un muro de Berlín, claro. Lo visité. Uno pensaba que eso era una situación consolidada. Sin embargo, el año 1970, antes, ya, a comienzos de los años, fines de los años 60, comienzos de los años 70, comienzan los acuerdos con el este de Europa. Se reconoce la existencia de dos Alemanias. El año 1973 las dos Alemanias llegan a Naciones Unidas, recién el año 1973. Tanto la República Federal de Alemania como la República Democrática Alemana ingresan a Naciones Unidas. Celebran tratados entre ellos. Y comienza un proceso de distensión, donde el eje era la negociación diplomática. El año 1975 se producen los acuerdos de Helsinki, con 3 cuerpos, entre ellos uno de comunicaciones y derechos humanos. ¿A qué viene todo esto que argumento? Que lo que se produce a fines de los años 80, años 1988, 89 y 90, no es fruto de la casualidad, es fruto de un proceso. Y eso que era tremendo, un muro al medio de la ciudad capital antaño de Alemania, que hoy día ha vuelto a ser capital, se derriba ese muro sin que se haya disparado un tiro y no haya habido un solo muerto. Es lo que queda. Entonces uno dice... Funciona, ¿no? Funciona cuando hay talento, claro, cuando hay negociación, cuando hay liderazgos que entienden el asunto, claro. Si no hubiera habido un liderazgo en la Unión Soviética como el de Gorbachev, si no hubiera habido una perestroika y una glasnost, hubiera sido imposible. También los cambios en la esfera interna de los estados. Eso es lo que resiente hoy día Putin, porque es nostálgico, claro, de la antigua Unión, claro. Pero el cambio que se produjo en Europa y en el mundo es trascendente sin que... Claro, después vinieron los otros problemas. Vino el problema de la de Yugoslavia, pero por problemas internos de Yugoslavia, por la configuración de ese país con tan distintas nacionalidades. Pero al lado está lo de Checoslovaquia, que República Checa y Eslovaquia definieron sus temas con una civilidad admirable, ¿no? Lo de los claro, la guerra de los Balcanes también muy compleja, pero en general lo que yo quiero decir que el tema de fondo, el más gravitante, se resolvió por la vía de la solución pacífica de controversias de manera absolutamente clara y categórica. Y yo quiero darme un gustito en preguntar algo también que tengo al profesor acá. Y Chipre
¿por qué nadie habla de Chipre? Acá a nadie le importa Chipre, porque Chipre también es el único país ahora que queda dividido, ¿cierto?, con Turquía, y que nadie reconoce esa parte. El tema, Chipre, Grecia y Turquía es un tema de desarrollo complejo, que tiene componentes como otros de difícil solución, no solo étnicos, también religiosos. Sí. Y historia, ¿no? Pero usted tiene razón, Hugo, ahí hay un punto de complejo tratamiento, que hay que observarlo. El tema armenio es otro que también uno no puede dejar dentro de lo que es el menú de situaciones difíciles que están presentes en el mundo. Dale. Bueno, yo me quiero tomar 2 minutos para comentar una sentencia. Una pausa en la conversación muy interesante, que yo creo que hay muchos temas para conversar con el profesor Edgardo Rivero, que decimos repetir prontamente la visita, profesor. Sí. A mí que un tema que a mí me queda pendiente, creo que en esta conversa, es un poco el rol de los centros políticos, ¿no? Pero eso yo creo que hay que dejarlo para otro momento. Yo quiero comentar muy brevemente una sentencia de la Corte Suprema que viene a confirmar un fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Lo importante es la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que es la que tiene el razonamiento, ¿no? Que a mí me parece realmente bien impresionante. Es el rol 6.931 del año 2025, como digo, confirmado por la Corte Suprema recientemente, hace muy poquitos días, en el rol 145.026 de la Corte Suprema. Era un funcionario del Servicio Hidrográfico de la Armada que llevaba 42 años a contrata. Y 42 años a contrata, la Armada decide no renovar su contrata por obsolescencia de sus funciones, y que serían algunas automatizadas y otras traspasadas a otros funcionarios. O sea, un poco a lo que nos enfrentamos en el mundo moderno, con la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Y no obstante, los 42 años de servicio, que son frustrados, ¿no es cierto?, de un momento a otro por la institución, sin derecho a nada, ¿no?, con una mano por delante, una por detrás, ¿no? Recurre de protección con toda la jurisprudencia a favor de él, ¿no? Más de 5 años, ¿no es cierto?, continuo, en fin, ¿no? Acá 42 años. Fíjense, la Corte de Apelaciones rechaza la protección y dice que está suficientemente justificado, porque el servicio se justifica en una reestructuración, automatización y traspaso de sus funciones. Me parece, esto llega a la Suprema en apelación, y la Suprema en este fallo, que es un fallo confirmatorio, dice simplemente se confirma. Luego la ministra Rabanal hace una prevención que es bien interesante y bien discutible también, pero fíjense, se acaba la confianza legítima, bastando que un servicio justifique en la automatización y en la reestructuración, a pesar de que la persona haya tenido 4 décadas de servicio. Me parece un fallo que hay que mirar, muy complejo, muy delicado, y que va a generar un efecto tremendo, que altera los cimientos de la confianza legítima. La verdad que esto va a pasar. Legítima se exigían ¿cuánto? 5 años exigía la Corte 5 años. 5 años. Pero el dictamen exigía 2 eran 2 años. 2 años. Entonces acá estamos hablando de 42 años que son frustrados. Y esto va a pasar todos los días, ¿no? Si hoy día cuántas funciones que se realizan por funcionarios son automatizables, no son traspasables, en fin. Así que ese era mi paréntesis administrativo. Yo creo que para terminar, ya que estamos un poquito en la hora, ¿algún tema, Edgardo, que te gustaría mencionar en estos minutos? No, lo que quisiera decir es que le agradezco mucho que me hayan invitado. Creo que efectivamente el tema internacional está muy fuerte, está muy arraigado. Y a mí me gustaría que en alguna ocasión pudiéramos analizar un tema jurídico específico, que es la relación entre la norma internacional y el derecho interno de los Estados. ¿Por qué? Porque creo de que solo vamos a tener solidez y estabilidad real en la medida que la juridicidad, tanto interna como externa, como internacional, esté basada en principios y reglas. Y creo que esos principios y reglas
son los que han estado puestos bastante en cuestión en estos últimos tiempos, sobre todo por personas que tienen poder, vuelvo a lo que señalábamos anteriormente, y que no atesoran estos principios y reglas, sino que creen de que las relaciones tienen que ser eminentemente pragmáticas, y dentro de esas relaciones tremendamente pragmáticas, la sobrevaloración del poder más estricto y más eficiente desde el punto de vista de esas mentes, que es el poder de la fuerza. Entonces, cuando eso se impone, y eso trasciende tanto en los ámbitos internos como internacionales, vamos a tener, creo yo, un mundo muy convulso. Y por lo tanto hay que empezar a hacer conciencia, partiendo por las esferas internas de los estados, de que por este camino vamos mal. Y las universidades, creo yo, que tienen un rol muy importante en esta materia, porque son un referente prestigiado, que han sabido construir su mensaje sobre la base de estudio, sobre la base de diálogo, y yo creo que esto está haciendo mucha falta, porque si no vamos a dejar el ejercicio del nudo del poder, que se transforma en el uso de la fuerza para imponer, pero el más fuerte, y no para convencer. Sí, eso es interesante, podríamos invitar, ¿no? Eso es un buen tema, porque me trae rápidamente decir que un filósofo, un profesor de la Universidad de Santiago, el profesor Eduardo Debes, escribió también hace un tiempo atrás cartas a la intelectualidad. ¿Qué estamos haciendo el mundo intelectual dentro de nuestras fronteras con todo lo que está pasando a nivel mundial? Interesante, si podríamos invitarlo, estamos acabando el tiempo. Gracias, profesor Eduardo, por acompañarnos. Yo creo que nos queda el temón que nos dejó acá, así que vamos a tener que coordinar otro jueves para venir con él, ¿sí o no? No, es un tremendo invitado, siempre una persona además con la que yo tengo el placer de compartir y de quien aprendió mucho. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Te vamos a dejar invitado, más pensando en la elección de Brasil, que es a fin de año, ¿no? En octubre. Creo que también es un buen espacio para hacer comentarios de contingencia. No hablamos de la candidatura de la presidenta Bachelet. Eso nos quedó. También nos quedaron pendientes temas, pues también importante. Así que bueno, agradecer a todos, Camilo, gracias. Un saludo a todos mis amigos y amigas, a toda la facultad, que estamos terminando semestre ya, y nos vamos. Gracias, Francisco y David. Muchas gracias, y un agrado.